cada sesión se formulará un cuestionario que estará habilitado al día siguiente de la sesión a partir de las 15 horas y permanecerá abierto durante 2 días hábiles. Se otorgará constancia a quien cumpla con el 80% de asistencias en todo el seminario y obtenga calificación mínima de 8 en cada uno de los cuestionarios de las mesas programadas. No se omite señalar que para las personas que formen parte de la Administración Pública Federal, la constancia cuenta con un valor de 20 horas para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 del acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales en materia de recursos humanos de la Administración Pública Federal.
Solicitamos su amable atención a efecto de escuchar atentamente las medidas de protección civil que a continuación se mencionan. La Coordinación de Unidades Internas de Protección Civil de la Nación informa. Al presentarse una situación de emergencia de salón, debemos seguir las indicaciones de personalidad y de seguridad. En caso de sismo, conservamos la calma. Nos a las zonas de riesgo ubicadas en los zonas laterales. Una vez que deje de emergencia, salimos de manera ordenada, la evacuación en dirección al punto de evacuación. Se darán cuenta con rutas de evacuación. Ruta. Para las personas que se encuentran ubicadas en la silla del lado izquierdo, seguirán la ruta de evacuación en dirección a la salida de emergencia, ubicada por la dirección. Ruta. Las personas que se encuentran ubicadas en la silla del lado derecho seguirán la ruta de evacuación en dirección a la salida de emergencia ubicada por la derecha. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan físicamente y a aquellas que las realizan de manera virtual a esta sesión del seminario. Les comparto que en esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia en el presidium de la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.
Licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Maestra María Tanibet Ramos Reyes, titular de Transparencia para el Pueblo. Licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación. El doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez, consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso. Así como las moderadoras de esta sesión, maestra Katia Fernanda Ocampo Sáenz, asesora en la Coordinación General de Política y Gobierno del Ejecutivo Federal. La maestra Laura Leticia Juárez Jiménez, titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Para dar inicio a esta sesión, cedemos el uso de la palabra a la maestra Katia Fernanda Ocampo Sáenz. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, instituciones convocantes, les damos la bienvenida a la cuarta sesión titulada Reformas Orgánicas para el Buen Gobierno en el marco del seminario Visión de Gobierno, Marco Constitucional y Nuevo Orden Jurídico Nacional. Como ustedes saben, este seminario constituye un esfuerzo por generar un espacio de diálogo, reflexión e intercambio de conocimientos, experiencias sobre el marco jurídico constitucional y el nuevo orden jurídico nacional, planteado a partir de la visión de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. El día de hoy damos inicio a la cuarta sesión que tiene como título Reformas Orgánicas para el Buen Gobierno, por lo que nuestra ponente el día de hoy nos expondrá las acciones que realiza la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que la Administración Pública Federal cumpla los mandatos constitucionales y legales para el establecimiento de normas, mecanismos, procesos y controles que aseguren la eficiencia, economía, transparencia, honradez, racionalidad, austeridad y la no duplicidad de funciones, que se consideran principios para la organización, mejora y modernización de la gestión pública, siempre con las bases políticas y la visión de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Para hablarnos de esta gran tarea estratégica y técnica, tenemos una invitada de honor, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, la maestra Raquel Buenrostro Sánchez. Secretaria, bienvenida, gracias por acompañarnos. Previo a dar el uso de la palabra a las expositoras, leeremos una breve semblanza profesional. Adelante, Laura, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos, consejera, secretaria, compañeros. La secretaria Raquel Buenrostro Sánchez es maestra en Economía por el Colegio de México y licenciada en Matemáticas por la UNAM, donde además fue reconocida con la medalla Gabino Barreda de Excelencia Académica. Tiene más de 29 años de trayectoria en la administración pública. En diciembre de 2018 fue designada al frente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde enero de 2020 hasta octubre de 2020 fue jefa del Servicio de Administración Tributaria, donde sus principales objetivos fueron aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción. Debido a estas acciones, el SAT logró mantener la recaudación de manera sostenida y creciente, a pesar de la pandemia y crisis sanitaria derivada del COVID-19 y de la guerra entre Rusia y Ucrania. En 2020, el PIB nacional cayó 8.5% en términos reales, mientras que los ingresos tributarios subieron 0.8% en términos reales, y México fue el único país en el mundo que mejoró la recaudación sin subir impuestos. Este logro fue reconocido internacionalmente por el Fondo Monetario Internacional, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, las calificadoras Fitch y Standard & Poor's y la International Tax Review, entre otras instituciones y organismos públicos y privados. En octubre de 2022 fue designada como secretaria de Economía, cargo que desempeñó hasta el 30 de septiembre de 2024 con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante este tiempo destacó la promoción de la inversión nacional y extranjera a gran escala,
y la relocalización de empresas, promoviendo con mayor énfasis al sur-sureste mexicano y al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Durante este periodo se lograron cifras récord en las inversiones extranjeras en nuestro país. A partir del 1 de octubre, recibió el encargo de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para encabezar la Secretaría de la Función Pública y transformarla en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cuyos propósitos principales son continuar el combate a la corrupción y eficientar todos los procesos administrativos de la Administración Pública Federal. Muchas gracias, Laura. Qué currículum, secretaria. Les comento que la dinámica de esta sesión será la siguiente. Nuestra ponente tendrá hasta 40 minutos para realizar su exposición. Posteriormente tendremos una ronda de preguntas y respuestas que se estarán recibiendo en el chat de la sesión para quienes están de manera virtual y también con los compañeros y compañeras que están de manera presencial. Para efecto de preguntas de quienes estén acompañándonos de manera virtual, les pedimos que las escriban en el chat y quienes están aquí presentes pueden levantar su mano o escribir en las papeletas que tienen nuestros compañeras y compañeros de apoyo. Sin más, le cedo el uso de la voz a nuestra expositora. Muchas gracias. Si quieren, empezamos con el ánimo de que fuera una plática lo más productiva posible. Estuvimos sondeando más o menos quiénes iban a estar y cuáles eran los temas de interés. Entonces, por los temas de interés que se manifestaron, nos vamos a centrar en dos grandes temas, que fue lo que absorbió la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con la desaparición del INAI y las nuevas reformas a la Ley de Adquisiciones y a la Ley de Obras. Y antes de empezar, nada más comentarles muy rápido que el encargo de la presidenta, que fue convertir la Secretaría de Función Pública en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues lo que hace es destacar primero la prevención, ¿no? No tiene caso ser un organismo meramente sancionatorio si ya se cometió la falta administrativa, si ya se cometió el daño, si ya hubo consecuencias contra la población o contra los recursos públicos. Es importante siempre actuar desde antes. Entonces sí hubo una reconfiguración de la Secretaría para fortalecer mucho la parte de prevención, que le llamamos buen gobierno, después la parte ya de auditoría, que es la parte ya de supervisión y sancionatoria administrativa, y luego viene otra parte de combate a la impunidad. ¿Y qué caracteriza esa nueva estructura? Uno es, primero, fortalecer mucho la parte de prevención, pero además incorporar en el sentido que la corrupción no es nada más del lado del gobierno. O sea, históricamente todo el mundo dice, oye, ¿qué le hicieron al servidor público? Y la pregunta es, ¿y qué le hicieron al sector privado? Porque el sector privado es igual o peor de corrupto que nosotros, ¿no? Entonces, o que los servidores públicos que se portan mal, del gobierno, del sector público. Entonces, hay una parte que se incorpora el sector público, el sector privado y el sector social. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad compartida. Para acabar con la corrupción necesitamos que todas las áreas se hagan responsables y conscientes de cómo participan. Entonces también ese se le dio un énfasis y tenemos atribuciones para hacer coordinaciones con el sector privado y con el sector social para combatir la corrupción. Y en la parte de ya sancionatoria y de combate a la impunidad, lo que estamos tratando de hacer es que los casos los veamos siempre de manera integral. ¿Qué quiere decir eso? No nada más irnos contra el comportamiento, la conducta del servidor público, sino también si hubo una conducta que no fue conforme a la ley de un servidor público, ver quién había del lado del sector privado y espejear también siempre del sector privado y decir, aquí hay una conducta que cometió un servidor público, pero aquí está el espejo del que hizo el sector privado. Y también, así como hay una inhabilitación para el servidor público y una sanción, también inhabilitar a las empresas en el caso cuando hay contrataciones con gobierno, también infincarles un daño, porque también causan un daño, y también en su caso llegar a incluso hasta responsabilidades penales cuando se acredite la conducta. Entonces lo que queremos es agotar toda la gama de posibilidades de sanciones. De esta manera lo que se quieren dar son medidas ejemplares, ir combatiendo la impunidad, y en la medida que eso se vaya logrando también vamos quitando las ganas de este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces ahí en este sentido se fue reestructurando la Secretaría, y adicionalmente tenemos dos grandes cambios que son de gran impacto, sobre todo para todos los que nos escuchan del interés, que es la desaparición del INAI,
qué implicaciones tuvo tanto a nivel federal como a niveles estatales, y la otra son los cambios que se hicieron en la ley de adquisiciones y en la ley de obra pública. Ahora sí, la siguiente, por favor. Nos vamos a enfocar cómo cambió el modelo de transparencia y protección de datos. Primeramente, la siguiente, por favor. La reforma constitucional se publicó en diciembre de 2024. Y la instrucción que teníamos de la presidenta es que lo más rápido hacer todos los cambios para absorber estas obligaciones que además eran aparatos onerosos y que no tenían muchos resultados. Entonces, lo primero que se hizo fue abrogar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y reformar 4 leyes, que es la Ley General, que esa fue completamente nueva, de Transparencia y Acceso a la Información, modificar la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares y obviamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Todas estas leyes secundarias salieron publicadas el 20 de marzo y entraron en vigor el 21 de marzo. Ese mismo día, 21 de marzo, publicamos los reglamentos de los cambios de reglamento de la Secretaría de Buen Gobierno y también el de Transparencia para el Pueblo, que es el organismo desconcentrado que asumió las partes de transparencia. Y el 21 queda extinto el INAI. De esa manera ya interrumpimos la existencia del INAI y empezamos a darle vida al nuevo modelo. La siguiente, por favor. ¿Qué hacía el INAI? El INAI tenía 2 grandes temas: el acceso a la información y la protección de datos personales. Estos 2 temas obedecen incluso a 2 artículos constitucionales distintos. El acceso a la información está regulado en el artículo 6 constitucional y la protección de datos es en el artículo 16 constitucional. Y el acceso a la información, cuando es más información, siempre es mejor, máxima publicidad de toda la información pública. Y protección de datos es exactamente al contrario, es protección de los datos de las personas. Entonces, mientras en uno más es mejor, en el otro al revés, entre más protegido es mejor. Son completamente distintos y por eso decidimos separarlos. Y decidimos separarlos para que no se confundan, porque luego la gente dice, oye, por protección de datos no queremos que el SAT no use la información pues, para cobrarnos los impuestos. No tiene nada que ver. O al revés, ¿no? Oye, como es acceso de la información, yo necesito que me den todos los datos de X persona en particular, que no la podemos dar. Entonces, para no tener esa confusión que además genera muchos recursos y mucho trabajo inútil, los separamos. Y la parte de acceso a la información se queda en un órgano desconcentrado que se llama Transparencia para el Pueblo y toda la protección de datos queda dentro de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y esto obedece también porque en el 2002, cuando surge el IFAI y se modifica la Constitución para este organismo, hay un transitorio incluso en la Constitución de 2002, donde dice que la protección de datos lo va a resolver el IFAI en tanto que el Ejecutivo Federal decida cuál es la secretaría que se encargará de su atención. O sea, dicho de esta manera es la protección de datos personales en posesión de personas particulares es regulación del Ejecutivo Federal. No es una regulación que vaya a las entidades federativas y así estaba definido desde su primer momento en el 2002. Entonces decimos eso como es como una regulación cualquiera, pues la dejamos en la Secretaría Anticorrupción y la Transparencia para el Pueblo, que además una de las grandes críticas era que si dependía del Ejecutivo Federal, pues entonces ya no iba a tener la misma función porque supuestamente se les va a proteger a los órganos, a los sujetos obligados de no dar toda la información, pues dijimos, no, tiene que ser un órgano desconcentrado para que tenga autonomía técnica. Entonces, un órgano desconcentrado tiene autonomía técnica, ellos deciden toman sus propias decisiones con base en la norma y aparte dejamos la protección de datos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué implica la reforma constitucional? Básicamente mantiene todos los derechos y obligaciones, es decir, no se modifica el alcance de todos los derechos que tiene la ciudadanía ni todas las obligaciones que tienen todos los sujetos obligados. Se mantiene el derecho a la información pública, la obligación de publicar cierta información en los portales de transparencia y se mantienen los medios de defensa en caso de incumplimiento de estas obligaciones. ¿Qué fue lo que cambia? Lo que cambia literalmente son las autoridades garantes.
Antes nada más estaba la autoridad garante a nivel federal, que era el INAI, y las autoridades garantes estatales, que era uno por cada estado. Eso ya cambió, ya va a haber más autoridades garantes. En el caso a nivel federal van a ser 18 autoridades, porque se dividen entre no solo el Ejecutivo Federal, sino también los otros poderes y todos los órganos autónomos, ¿no? Además de los partidos políticos y de los sindicatos. Y lo mismo pasa en el ámbito local. En el ámbito local había nada más una autoridad garante a nivel estatal, y ahora va a haber una autoridad garante por cada poder, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y además por cada uno de los órganos autónomos. Entonces, esta amplitud, digamos, de autoridad garantes también nos lleva, pues, a una necesidad que es garantizar la cohesión de todo lo que es acceso a la información, para que no se pierda absolutamente nada de los avances que se han logrado, y mantener los mismos criterios a nivel nacional, porque no es lo mismo a nivel federal que un estado o que un municipio. En principio, ni porque tienen la capacidad, ni el personal suficiente, ni la preparación suficiente para atender luego muchas de estas obligaciones. En datos es exactamente lo mismo, se mantienen todos los derechos y obligaciones, y lo que cambian son las autoridades garantes. Y lo que decíamos, lo que no hay que perder de vista, y es muy importante, es que en el caso de datos personales, lo que son datos personales en posesión de particulares es una atribución específica y nada más restringida al Ejecutivo Federal. Los estados no tienen facultades ni atribuciones constitucionales para llevar a cabo estas tareas, y eso es muy importante por todos los cambios que tienen que hacer los estados. La siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los principales cambios en la ley? Lo que decíamos, las leyes secundarias y la abrogación de la ley de transparencia. Se crea el órgano desconcentrado, y que es el que va a dar, y con autonomía técnica, para darle continuidad al acceso de la información. Una cosa que fue muy criticada es que se pone fin a la colegiación. ¿Esto qué quiere decir? En el INAI eran varios comisionados, y las decisiones se tomaban en el pleno y se tomaban de manera colegiada. Y ahora dicen, ya va a ser muy arbitrario porque hay un solo titular. Sí, pero no nada más es así de simple, ventajas y desventajas. Era un órgano colegiado, pero el órgano colegiado posicionaba, si bien pasaba todos los asuntos al pleno, solo posicionaba a aquellos que le interesaban, y los posicionamientos eran políticos, y los que no eran políticos, y los que eran, por ejemplo, al final de la extinción del INAI hubo mucho ruido, digamos, sobre el caso de las multas del Mexfood, ¿no? Que estuvo publicando y que estuvo obteniendo datos personales sin autorización de las personas, pues no había una multa, no se les hizo ninguna revisión, no había sanciones ni castigos. Entonces, desafortunadamente, aunque sí pasaban las resoluciones por el pleno, esto estaba muy politizado. Y estaba muy politizado, y se estuvo posicionando lo que ellos querían. El otro tema que fue muy cuestionado en el momento de que sí iba a ser una desventaja era la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia fue una herramienta, digamos, que desarrolló el INAI para poner públicamente en un portal toda la información que estaban obligados los sujetos a presentar y a informar de manera regular y periódica. Entonces, lo que todo el mundo empezó a decir es, eso va a desaparecer. Entonces, lo primero que se hizo es, pues, darle garantía al funcionamiento de la plataforma, y para dar la certeza jurídica que eso no se iba a desaparecer, se incluyó en ley. Entonces, la Plataforma Nacional de Transparencia está protegida por la ley de que eso no va a desaparecer, y para el ciudadano común y corriente es transparente la forma en que consulta y hace sus solicitudes de información, porque la ventanilla sigue siendo la misma, aunque atrás haya diferentes autoridades garantes, aunque se hayan multiplicado de 1 a 18, para ellos es transparente porque siempre van a ver la misma pantalla con la que ya estaban acostumbrados. ¿Qué otra cosa marca la ley? Es que se recomienda que las entidades, se dice que las entidades federativas adoptarán el modelo federal. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que tener un sistema de acceso a la información cohesionado y coherente a todos los niveles de gobierno, para que realmente sea útil para la ciudadanía y realmente sea un modelo de transparencia. Entonces, se garantizó y se cuidó en las leyes secundarias mantener la coherencia para que los modelos de las entidades federativas fueran similares a los de la autoridad federal. Luego, los municipios, considerando que los municipios son muy pequeños, no tienen presupuesto y no tienen a veces las personas capacitadas, también las leyes secundarias
garantizan que el Ejecutivo local tenga competencia para apoyar a los municipios en las revisiones. Y todo esto para también hacer homogéneo la toma de decisiones y de establecer criterios similares en todos los órganos de gobierno y en todos los entes, pues se mantiene también el Sistema Nacional de Transparencia. Y este Sistema Nacional de Transparencia, incluso si a nivel local luego no se pueden resolver algunos casos, pues el Sistema Nacional puede establecer criterios, interpretaciones de ley y todo para que todo se resuelva de manera homogénea. Y para no ser juez y parte en el Ejecutivo, lo que se agrega también en la ley es que los amparos puedan, el que va a tener la última palabra va a ser el Poder Judicial. El reclamo de un particular va a venir a través de la figura de un amparo en tribunales especializados. Ahí hay una ventaja y pedimos que fuera en tribunales especializados porque lo que caracteriza a un tribunal especializado es que se va al fondo y no a la forma jurídica. O sea, si resuelve, por ejemplo, un tribunal administrativo, él se fija mucho en la norma y en los procedimientos. Y si la forma está mal o el procedimiento está mal, desecha el caso sin revisar el fondo. A diferencia de un tribunal especializado, en el tribunal especializado no se necesita que vaya súper argumentado la parte jurídica ni administrativa ni el procedimiento porque lo que resuelve es el fondo. ¿Esto qué hace? Le da mayor acceso a la ciudadanía común y corriente de presentar sus escritos y reclamos o amparos porque no necesita tener un despacho al lado que cuide toda la parte jurídica. Entonces esto también hace un beneficio y además lo hace procesalmente más económico porque como desde el principio tienes que resolver el fondo, no tienes que regreses al paso 4 porque el paso 4 estaba mal, repongas el acto y luego vuelva a iniciar el procedimiento, ¿no? Como serpientes y escaleras. No, ahí no te tienen que regresar, sino ahí mismo resuelven el fondo. La siguiente, por favor. Entonces, que decíamos en resumen, el esquema anterior tomaba decisiones colegiadas, ahora no se toman colegiadas, sin embargo, eso no quiere decir que antes era mejor y ahora peor. Eso lo vamos a dejar al tiempo, estamos empezando, pero nosotros creemos que lo vamos a hacer, estamos convencidos que lo vamos a hacer mucho mejor. Luego, en el esquema anterior, los homólogos del INAI revisaban los municipios. Ahorita la autoridad del Ejecutivo local revisa los municipios. La Plataforma Nacional de Transparencia estaba regulada por lineamientos, digamos, internos del Sistema Nacional y ahora ya está en la ley. Y entonces, al darle forma a la ley y también para garantizar el mantenimiento de esta plataforma, pues nosotros decimos que la Secretaría va a encargarse de su administración para que el presupuesto salga de la Federación y nunca haya el problema de que como no hay presupuesto se acabó el sistema. Entonces ese también lo vamos a mantener nosotros. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya lo comentábamos, los de los juicios de amparo antes se resolvían por jueces administrativos, ahora los vamos a resolver con jueces especializados, eso nos da ventaja. Y lo que antes resolvía los locales ante el INAI, pues ahora lo va a hacer en el caso de que impliquen recursos federales, los podrá resolver la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son el universo de los sujetos obligados? Hay 709 sujetos obligados a nivel nacional. El 70%, que son 496, van a quedar en el ámbito de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el 30% en las otras autoridades garantes. Es decir, la Secretaría absorbe el 70% de todas las obligaciones. La siguiente, por favor. A pesar de recibir el 70% de los sujetos obligados y más o menos el 80% del trabajo, de la carga de trabajo por número de resoluciones, amparos, solicitudes y demás, nuestra estructura fue radicalmente distinta. Se eliminaron 84% de las plazas de nivel dirección. El INAI tenía una pirámide invertida. Los puestos altos eran muchos y estaban arriba y los puestos bajos eran poquitos. ¿Por qué? Porque todo lo terciarizaban. Tenían terciarizada hasta la elaboración de la nómina. Todo, tenían despachos para atender la nómina, para hacer los contratos, para la limpieza, para todo. Entonces todos eran jefes y abajo había muy poquita gente porque todo lo terciarizaban. Entonces eliminaron el 84% de las plazas arriba de nivel de dirección, se eliminaron todas las plazas que no eran sustantivas y
En el caso de protección de datos los absorbimos nosotros. En total, con la nueva estructura propuesta, se ahorró el 52% del ahorro anual, 50 millones de pesos. Entonces nos quedamos con el 70%, pero 500 millones de pesos al año de nómina, digamos, ¿no? Bueno, de gastos completos. La siguiente, por favor. Con eso tenemos ya una estructura más eficiente. El personal no se ahorra en el mismo porcentaje, de hecho ahorramos menos en personal, pero porque tenemos ahora sí una pirámide como debe de ser. Ya tenemos más gente para no terciarizar los recursos, pero aún así tenemos un ahorro del 50%. Se mantiene el sistema nacional se mantiene como la red de coordinación institucional con todos los estados y municipios y con todas las autoridades garantes. Y este sistema nacional está conformado por todas las instancias, tanto a nivel federal como también de los poderes, ¿no? La siguiente, por favor. También tenemos un Consejo Nacional, que es un órgano colegiado que el Consejo Nacional, digamos, supervisa todo el sistema nacional. Y aquí está integrado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es la que lleva, que es una, digamos, es una agencia que está a nivel de secretaría que creó la presidenta Claudia Sheinbaum precisamente para dar transparencia y agilizar todos los trámites y está muy vinculada a las solicitudes de información. Entonces creemos que era importante que estuviera en el Consejo, así se propuso en la ley y fue aceptado. Está el Archivo General de la Nación, que tiene que ver con todos los expedientes y toda la información que se solicita. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque también participan los sindicatos como sujetos obligados. El Instituto Nacional Electoral, porque la ley prevé que sea la autoridad garante para todo lo que tenga referencia con partidos políticos, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, también son sindicatos, y la presidencia de cada comité de subsistemas de transparencia. No lo comenté antes, pero como ya vamos a tener muchas autoridades garantes para tener el sistema nacional, si nos juntamos todos, pues tendríamos que ser muchísimos. Entonces, para que sea una reunión más dinámica y más productiva, lo que se crearon son subsistemas de transparencia donde se reúnen varios por estado, se pueden consolidar y también por poderes, y ya tenemos un grupo un poco más compacto, alrededor de las 40 personas, que ya se puede tomar decisiones colegiadas sin ser tanta gente. Entonces, en el Consejo Nacional participa la presidencia de cada subsistema. La siguiente, por favor. En las adecuaciones, ya lo comenté hace rato, que las adecuaciones principales que hubo sobre la Plataforma Nacional de Transparencia es que se establecen nuevas autoridades garantes. Entonces esa era una plataforma que solo cargaba el INE. Ahora tenemos que hacer modificaciones al sistema para que carguen todas las autoridades garantes, que son muchísimas. ¿Y por qué? Porque se mantiene la obligación de todos del uso de la plataforma. Entonces se mantiene, se establece en ley y para eso tuvimos que hacer ajustes. Esto es muy importante porque la gente que sepa todo lo que se ha hecho, pero que no se ve porque para la gente es transparente. Se tuvo que hacer modificaciones en el sistema para que, aunque el usuario entra igual que siempre, por atrás lo divide a 33 autoridades garantes a nivel federal de entrada. Entonces él no lo ve, pero por atrás se está haciendo. Se mejoró la búsqueda de los sujetos obligados, se rediseñaron los módulos para quejas y recursos de revisión para que para el usuario sea más fácil buscar su información. Se generaron procedimientos de migración de sujetos obligados, es decir, ahorita todo como tenemos que repartir antes todo lo que traía el INAI a todos los demás autoridades garantes, toda esa repartición o distribución hacia las nuevas autoridades se hizo de manera sistemática, ¿no? Para no perder información en el camino. Entonces todo eso se hizo por sistema y se habilitó un buzón para la comunicación. Entonces, todos estos diseños y cambios en la plataforma tecnológicos no se visualizan, pero se tuvieron que hacer para continuar con el proceso y que para toda la gente la plataforma nacional fuera la misma desde el principio. La siguiente, por favor. Aquí voy a pedir a Tanibet, para que no se aburran de oír mi voz, que nos ayude a este tema. Gracias, secretaria. Buenas tardes a todas y todos. La reforma constitucional y la reforma legal establecieron determinados plazos para que se fuera, digamos, configurando todo este nuevo esquema de autoridades garantes. Muchos de esos plazos ya vencieron. En el caso del Poder
el Poder Judicial y esto que comentaba la secretaria de la habilitación de juzgados especializados en materia de transparencia y datos personales para atender estos amparos. La norma previó 120 días naturales y esto sucedió a más tardar, o tenía que suceder a más tardar el 18 de julio. Es de resaltar que a finales de junio, la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación habilitó en el estado de Aguascalientes estos juzgados especializados. Sin embargo, también es importante señalarles que los plazos para la atención, digamos, de los amparos están suspendidos hasta el 16 de septiembre. Esto da posibilidad que si, digamos, la nueva Suprema Corte de Justicia quisiera reconducir, ¿verdad?, estos juzgados especializados que ahora están en Aguascalientes, y no dejarlos allá, también estarían en posibilidad de hacerlo, dado que los plazos para la atención de amparos están suspendidos hasta, decía yo, el 16 de septiembre, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Respecto a las autoridades garantes del orden federal, la norma previó 30 días naturales a partir de la expedición de la ley para que realizaran sus adecuaciones normativas internas. De las 18 autoridades garantes que señalaba la secretaria a nivel, nuevas autoridades garantes del orden federal, la gran mayoría ya hicieron estas adecuaciones normativas. Como bien señaló la secretaria, ya existen como autoridad garante, no solo en físico, sino también en la plataforma, ya tienen adheridos a los sujetos obligados sobre los que tienen competencia, y ya también terminó la suspensión de plazos para la atención de, digamos, los recursos de revisión que se presenten. Estoy hablando, por ejemplo, de partidos políticos, de sindicatos, de los órganos constitucionales autónomos como el Banco de México, etcétera. Finalmente, otro de los plazos, y esto es bien importante, sobre todo para quienes nos acompañan, nos siguen desde las entidades federativas, la Constitución sí previó en los transitorios de la reforma en materia de simplificación orgánica 90 días naturales para que las entidades federativas armonizaran su marco normativo, ¿verdad?, a las disposiciones de la Constitución y de la Ley General. Este plazo se cumplió, feneció el 18 de junio. El 18 de junio, y a la fecha no todas las entidades federativas han hecho la armonización de la Constitución, de las constituciones locales, y en consecuencia pues tampoco se han emitido las leyes secundarias en la materia. Entonces, este todavía es un pendiente, digamos, por parte de algunas entidades, de la gran mayoría de las entidades federativas, respecto de lo que señala la Constitución. Si me ayudan con la que sigue, por favor. También para hacer una transición ordenada, ¿no?, y los particulares que tenían asuntos respecto de una queja, un recurso de revisión, tanto en materia de datos personales como de acceso a la información, la ley secundaria, la Ley General de Transparencia y también la de Protección de Datos Personales previeron suspensión de plazos para los procedimientos a los medios de impugnación, a estos medios de defensa que tienen las y los particulares, cuando le consideran que el sujeto obligado pues no atendió de manera debida su solicitud. En el caso de todos los sujetos del Ejecutivo Federal, que ahora son competencia de transparencia para el pueblo, los plazos estuvieron suspendidos hasta el 3 de junio, porque la norma marcaba 45 días hábiles a partir, esto estuvo en reglamento de la expedición del reglamento de transparencia para el pueblo. A partir del 4 de junio, Transparencia para el Pueblo ya está, digamos, sustanciando todos los procedimientos o los medios de impugnación que presenten los particulares, más aquellos que recibimos del extinto INAI. En el caso de los recursos, señalaba la secretaria que Transparencia para el Pueblo tiene competencia para revisar las determinaciones de las autoridades garantes locales cuando se trate de aplicación de recursos federalizados. Esto también, estos plazos ya no están suspendidos. Desde el 4 de junio, Transparencia para el Pueblo pues ya está resolviendo estos asuntos. Por lo que hace a partidos políticos, a los órganos constitucionales autónomos, al Poder Judicial, Poder Legislativo y sindicatos, que son todos estos otros sujetos obligados que escapan al ámbito del Ejecutivo Federal, hubo una suspensión mayor, porque recuerden ustedes que tenían que habilitar, y en la diapositiva anterior vimos que tuvieron un periodo también para realizar ajustes a su normativa interna y poderse habilitar como autoridades garantes. Ese plazo feneció también el 18 de junio, ya estas nuevas autoridades garantes existen como tal y ya están también en posibilidades de atender los asuntos
que presente la ciudadanía en contra de las determinaciones de los sujetos obligados. Como decía la secretaria, el trabajo que se ha hecho, y es muy importante ahí el trabajo que la Unidad de Innovación hizo, porque para que esto sucediera, si las personas entran a la plataforma, le hacen una solicitud al Banco de México, por ejemplo, se inconforma, pone su queja de la misma forma que siempre la había puesto y la queja llega a la autoridad garante del Banco de México, ¿no? Entonces, ese trabajo que parece muy sencillo, pero que en realidad ha sido un gran trabajo, ya se hizo en plataforma, esto ya se hizo a nivel federal, entonces, pues es otro de los avances. Y respecto a los amparos, decíamos, están suspendidos hasta el 16 de septiembre, ese plazo aún no fenece, entonces, los amparos que se empiecen a presentar en contra de las determinaciones de estas nuevas autoridades garantes, pues empezarán a ser resueltos por estos juzgados especializados a partir del 16 de septiembre. Si me ayudan con la que sigue. En el caso de datos personales, los términos de suspensión fueron exactamente lo mismo, con la salvedad que en el caso de particulares y sindicatos, también fueron 45 días. Sindicatos y particulares están juntos porque la ley general, la ley federal de datos personales en posesión de particulares considera a los sindicatos, ¿no?, como particulares, están considerados ahí. Por lo tanto, todas las quejas que lleguen en contra de sindicatos son atendidas y deberán ser atendidas por Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. No así para el caso de acceso a la información, cuya autoridad garante pues es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Lo dije bien, ¿verdad? Es así, eso. La que sigue, por favor. Finalmente, decíamos hace ratito que no todas las entidades federativas han armonizado su marco jurídico. Algunas han hecho ya modificaciones a nivel constitucional y del monitoreo que se hace, que hacemos respecto de cómo va avanzando esta armonización, se ha detectado problemáticas sobre todo en 4 rubros. En el rubro de partidos políticos. En el tema de partidos políticos, la Constitución señala que la autoridad garante que tiene competencia sobre los partidos políticos es el INE, ¿no? Y tenemos casos donde las entidades federativas en las constituciones están habilitando a los órganos públicos locales electorales para este fin, tanto en datos personales como en acceso a la información, ¿no? Y en la Constitución, insistir, la autoridad señalada es el INE para ambas materias, tanto para acceso a la información como para datos personales. Lo mismo ocurre con sindicatos. Con sindicatos se está dando competencia al Ejecutivo local y a centros de conciliación laborales locales para ser autoridades de sindicatos, cuando corresponde al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por lo que hace al apartado A 123 de la Constitución, que señala claramente que esa es la autoridad garante para sindicatos, y del apartado B, del 123 apartado B, la Constitución habilita, le da atribuciones al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para ser la autoridad garante en materia de sindicatos o de los sindicatos, ¿no? Entonces, lo que estamos encontrando de sindicatos. Y por lo que hace a datos personales, otra vez, en lo local le están dando atribuciones a los tribunales y a los centros, cuando la competencia para sindicatos, pues es de Buen Gobierno, ¿no? Del tribunal y del centro en materia de acceso, y en materia de datos personales es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en tanto que los sindicatos son considerados particulares, en la Ley de Protección de Datos en particulares. Otro de los rubros que hemos encontrado, en los que hemos encontrado problemáticas en la armonización, es respecto de municipios. Como bien se señala, la autoridad garante local, definida así en la Ley General de Transparencia, que es la que corresponde al Ejecutivo, tiene la facultad de revisar las actuaciones de los municipios tanto en materia de transparencia como de acceso a la información, y hemos encontrado que hay entidades federativas donde no están señalando esta competencia para la autoridad garante local. Y el caso más grave, diría yo, y diría más grave porque es muy claro que la competencia en materia
de datos personales en posesión de particulares es de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ha habido entidades federativas que han señalado en sus reformas constitucionales que emitirán una ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Entonces, estas son, digamos, las problemáticas que hemos encontrado en el mapeo de la armonización tanto constitucional como legal en las entidades federativas. Por mi parte sería todo, secretario. Sí, antes de cambiar de lámina, sí me gustaría hacer el énfasis sobre todo por toda la gente que está conectada en las entidades federativas, porque a la hora de hacer la armonización del marco jurídico está habiendo un entendimiento, digamos, diferente a nivel de las entidades federativas. Muchas, no todas la están haciendo igual y sobre todo no la están haciendo bien. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, son cuatro, digamos, problemáticas o errores o interpretaciones que hicieron localmente que no corresponden al espíritu de la ley y que además en algunos casos son muy claras incluso en la legalidad. Por ejemplo, datos personales en posesión de particulares. Desde el 2002, decíamos, el transitorio dice, lo resolverá el IFAI en tanto que el Ejecutivo Federal defina la autoridad que se encargará de los datos personales. O sea, siempre estuvo en el Ejecutivo Federal, lo que pasa es que el IFAI era antes del Ejecutivo Federal. Entonces, eso nunca ha estado en un órgano autónomo, siempre ha estado al cuidado del Ejecutivo Federal, desde siempre. Sin embargo, en algunas constituciones locales están modificando y están dándose atribuciones para resolver temas en materia de datos personales en posesión de particulares. Ese es como el extremo. Los otros son como de interpretación, que se tienen que ver, pero todos tenemos que hacer exactamente lo mismo porque no podemos estar con todos los estados haciendo cosas diferentes. Y si tenemos, por ejemplo, un estado en particular, y ahí sí, Quintana Roo, que está haciendo mal las 4 cosas. Entonces solo hay uno que está haciendo mal las 4 cosas. Entonces sí les pedimos el apoyo a todos los que nos están oyendo. Nosotros nos hemos reunido con los secretarios de Anticorrupción y Buen Gobierno de Función Pública. Hoy sé que están presentes invitados muchos consejeros para que nos ayuden y yo sé que muchas iniciativas no vienen incluso de los ejecutivos locales, sino las están proponiendo los legislativos locales. Entonces, toda esta diferencia en la manera de presentar la armonización del marco jurídico nos está generando muchos conflictos y sí tenemos que organizarnos y ponernos de acuerdo porque si no, nos va a llevar esto, como ustedes que todos los que están aquí, la mayoría son abogados, pues tenemos nosotros que irnos a controversias. Y entonces esas no las podemos parar porque tenemos que actuar con nuestra obligación y eso nada más es trabajo para todo el mundo de manera innecesaria. Entonces yo creo que sí ahí tenemos que hacer un esfuerzo para coordinarnos mejor y hacer las cosas uniforme, de la mejor manera y sobre todo con el mismo criterio, en el ánimo de que el sistema de acceso a la información se mantenga y no vaya para menos y no vaya en detrimento de la ciudadanía y también del orden jurídico, ¿no? La siguiente, por favor. Lo otro que queríamos compartir con ustedes, este era el tema que más taquillero que nos pedían, el de acceso a la información y el de protección de datos. Pero a nosotros nos interesa compartir con ustedes muy rápido la nueva ley de adquisición de servicios y la ley de obras, porque tiene algunos cambios que son muy interesantes que nos gustaría que los vieran. La siguiente, por favor. Miren, primero, la ley antes siempre traía solo 3 procedimientos, que era la licitación pública, la invitación cuando menos a 3 personas y la adjudicación directa, que es la que conoce todo el mundo. Le agregamos a esos 3 procedimientos nuevos procedimientos. Hay 4 nuevos procedimientos que no son pocos. Uno se llama diálogos competitivos, que está muy orientado a los temas nuevos o de innovación. Hay veces, por ejemplo, ustedes lo están viendo, ¿no? Nosotros desde una tarea y un encargo ha sido en materia de salud, quitar a los intermediarios de lo que le llaman los servicios integrales, ¿no? Porque de repente el servicio integral nos cobraba en un estado, no quiero decir el nombre, tiene una capacidad de 30 asegurados, pero pues el servicio vende 600, ¿y dónde están los 600 y nada más hay 300 asegurados, no? O sea, había ahí muchos temas de corrupción, muchos temas que nos de sobreprecio. Entonces,
ya queremos quitar a los intermediarios, quitar a todos los intermediarios para que no se suban tanto los precios. Para quitarlos necesitamos un procedimiento nuevo porque como las empresas están acostumbradas a venderle al que nos vendió un servicio y ahora queremos que lo venda directo al gobierno, eso implica que la empresa que vende, por ejemplo, un equipo médico de tomografía, pues va a tener que ofrecer servicios al principio que no estaba acostumbrados a hacer, porque los hacía el intermediario. Y también en las instituciones públicas no hacíamos ciertos servicios porque los hacía el intermediario. Entonces, tiene que dar nuevos servicios, tanto el proveedor del equipo como también el gobierno se tiene que adaptar nosotros a hacer otros servicios para no dejárselos al intermediario. ¿Cómo le hacemos? No podemos hacerlo de manera unilateral porque si el que vende el equipo no tiene la capacidad, se nos van a declarar desiertas todas las licitaciones y entonces ¿qué vamos a comprar? Y nuestra prioridad es garantizar que el equipo esté en los hospitales. Entonces esto permite figuras así como de diálogo competitivo cuando son servicios nuevos, platicar con todos los participantes para que conjuntamente digamos diseñar cuáles son los anexos técnicos, la convocatoria, para que no se nos vaya a declarar desierto y el gobierno obtenga lo que quiere y el privado, si no lo tiene, lo desarrolle para dar el servicio que el gobierno necesita, ¿no? Porque lo que nos tienen que dar es lo que nosotros necesitamos, no lo que ellos quieren. Entonces este es una nueva figura que nos permite hacer más transparente todo este diálogo. La adjudicación directa con estrategia de negociación, eso es, por ejemplo, sobre todo cuando tienes patentes o fuentes únicas, que no podemos competir, no podemos hacer licitación, no podemos concursar porque pues es un solo oferente. Entonces, luego cuando hay monopolios, ustedes saben, o cuando hay una fuente, los precios son mucho más altos. Entonces, lo que tenemos es, por ejemplo, otra vez me voy a salud, hay a lo mejor una enfermedad que la pueden tratar con 2 medicamentos distintos. Las fórmulas son distintas, pero cada uno tiene patente, este tiene patente y este tiene patente. Pero el tratamiento que atienden o la enfermedad que atienden es la misma. Sí los puedo poner a competir, aunque no sean exactamente iguales. Como no son exactamente iguales, no los puedo echar a competir en una licitación normal, porque son diferentes anexos técnicos. Entonces ahí sí nos vamos a una estrategia de negociación como diciéndole, mira, para esta enfermedad yo tengo este medicamento que tiene patente y tú también tienes patente y tienes otro medicamento, pero los dos y los sientas juntos tienen el mismo, van a tener el mismo tratamiento. Entonces ahora sí, el que me dé el mejor precio es el que se gana. Entonces hay una competencia, aunque no se puede hacer por licitación porque los medicamentos son distintos técnicamente, pero sí la podemos entrar en una estrategia de negociación y eso también hace que haya pujas y que se bajen los precios. Entonces eso también ya está muy transparentado de la ley. Luego ya lo conocíamos, pero ahora ya las reglas van a estar en ley para hacer más certeza, dar mayor certeza jurídica, son los acuerdos marco, ¿no? Que eso facilita muchísimo luego los procesos de licitación, que hay un acuerdo marco que lo hace el área de la Secretaría de Hacienda, hace un acuerdo marco, hace una negociación, y ya las dependencias en lugar, vamos a suponer, puedes hacer un acuerdo marco para compra de papelería de oficina, lo que se negocia son precios, digamos, y entonces ya cada dependencia pues va nada más, y si con ese proveedor que tiene ese precio ya no necesita hacer un procedimiento nuevo. Y entonces acorta mucho los tiempos y garantiza un proceso de adjudicación más eficiente. Y luego la tienda digital, que es como pues lo que queremos y estamos ya trabajando en el sistema, que es como un Amazon para los servidores públicos, ¿no? Entonces, que tengan ahí hay muchos productos que digan, pues yo entro al Amazon, veo que ahí hay, no sé, café para oficina y digo, a ver, yo estoy en tal lugar, necesito tanto café o tantas lápices, también puede ser, y entonces, mientras esté el precio y esté ahí, el proveedor puede ofrecer. Y no solo eso, sino además, si yo voy a hacer una compra grande, también ahí mismo puedo hacer ofertas subsecuentes de descuento, ¿no? Porque a lo mejor tengo 3 proveedores, pero si voy a hacer la compra grande, pues aunque los 3 no me voy directamente con el que tienen el precio más bajo, sino digo, ustedes 3, yo les voy a hacer una compra grande, denme por debajo de ese precio. Entonces se vuelve como un marco de referencia. Esto nos hace más ágil los procedimientos de contratación. La siguiente, esto ya la platicamos, la siguiente, acuerdos marcos, la tienda digital, la siguiente.
Y tenemos esos son procedimientos, pero en los procedimientos también hay estrategias. Una es la oferta subsecuente de descuento, que literalmente lo que se hace es, si tenemos un producto que tiene 3 oferentes, lo metemos en el sistema y se pueden entrar los oferentes al mismo tiempo en línea y empezar a pujar un precio, ¿no? A ver quién nos ofrece el menor precio posible. Entonces decimos, bueno, están cada quien en su lugar. Decimos, el precio de referencia es 5, y entonces en el sistema si alguien dice 4.95, se marca, y todos los demás ven el 4.95, otro dice 4.50, y así, hasta que dejen de ofertar. Y entonces eso permite muchos ahorros. Cuando hemos usado la oferta subsecuente de descuento, que ya la hemos hecho, aunque todavía no estaba en ley, y nada más que la reportamos como una adjudicación directa porque no existía la figura en la ley, llegamos a obtener hasta ahorros del 70% nada más por la pura puja. Entonces, ahí sí es muy relevante esta estrategia. La siguiente, por favor. Y lo que queremos es que la oferta subsecuente de descuento sea una política preferente para todas las adquisiciones. El diálogo estratégico, ya lo comentábamos, que principalmente son para servicios nuevos o productos de innovación. La siguiente, por favor. ¿Qué otro concepto se metió en la ley de adquisiciones? Las contrataciones públicas sostenibles. Esto tiene que ver también con que la compra pública no se vea nada más como si ofrecen el precio más bajo, entonces compro, sino veamos a las compras públicas como una estrategia para el desarrollo nacional. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en el Plan México la presidenta hablaba de aumentar el contenido nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que haya mayor producción en México de ciertos productos y que los compre, por ejemplo, el gobierno. Entonces, entre mayor contenido nacional tenga, pues nosotros tengamos una preferencia entre comprar. Si tenemos 2 refrigeradores, pues tenga mayor peso el que tiene mayor contenido nacional, porque esto genera empleos en México. Genera empleos en México y aumenta la proveeduría. Entonces, el contenido nacional también y eso también nos da. Al fortalecer el contenido nacional, fortalecemos las MIPYMES. Las pequeñas, micro y medianas empresas dan muchísimos empleos. 7 de cada 10 empleos vienen de estas figuras, de las MIPYMES. Entonces, si nosotros logramos aumentar las MIPYMES, aumentamos los empleos. Entonces, ahí lo que queremos es que si aumentamos el contenido nacional, esto también obliga a aumentar también las cadenas de proveeduría. Se empiezan a desarrollar más MIPYMES que dan estos productos para aumentar el contenido nacional. La reducción del impacto ambiental, que ya es una obligación para todos nosotros, y luego la otra es el respeto de derechos laborales y cumplimiento de obligaciones fiscales. Tenemos empresas que entran a concursar con el gobierno, dan precios muy bajos y a la hora de revisar pues resulta que no pagan bien sus impuestos, o que tienen todos los trabajadores en outsourcing, o que no les dan seguridad social, ¿no? Entonces también ahí es un tema de ir garantizando que sea una competencia, digamos, leal, y que nosotros no estemos dándole preferencias a empresas que por otro lado están incumpliendo con otras leyes, ¿no? O sea, nosotros como gobierno tenemos que cuidar que con quien nos relacionemos comercialmente también sean entes cumplidores de la ley. No podemos estar dándole preferencia a un incumplido. Entonces, todo esto ya se mete también en la regulación. La siguiente, por favor. Y en compras, otro tema de las compras sostenibles, también distinguimos la regulación de una gran empresa de una pequeña empresa. La ley de adquisiciones siempre había dicho que había que comprarles a las MIPYMES, pero la ley y la regulación era la misma y los requisitos para una MIPYME que para por ejemplo, un Johnson & Johnson. Entonces, o una empresa gigantesca. Entonces, las empresas gigantescas tienen pues, despachos y áreas muy grandes jurídicas y de administración, y una empresa familiar pues, tiene 10, 8 personas. Entonces, no es lo mismo pedirle a una pequeña empresa que cumpla todos los requisitos de ley que nosotros pedimos. Tampoco pueden aguantarle el no pago. Por ejemplo, a una empresa grande pues le dejamos de pagar y no pasa nada, pero a una pequeña que vive al día, pues lo quebramos. Entonces, tenemos que tener una regulación distinta para las pequeñas y las grandes empresas. Entonces, eso tiene que ver con el tema de anticipos, porque se les tiene que autorizar anticipos, políticas de pronto pago, y algunos acompañamientos de principio a fin. La siguiente, por favor. Entonces, ahí lo que decíamos es que queremos utilizar las compras públicas como una palanca de desarrollo de México.
La ley también aumentó el contenido nacional del 50 al 65%. La siguiente, por favor. El sistema antes se llamaba Compranet, pero el Compranet ya lleva 12 años funcionando, entonces ya llegó a su límite. Tecnológicamente ya es un sistema viejito. En el 2023 se cambió, ahora se llama Compras MX, y esto trae toda la misma información, nada más que ya es un sistema más nuevo y más evolucionado, y además ya no tenemos dependencia de proveedores. ¿Qué quiere decir? Compranet era un sistema, lo que le llaman un R3, que estaba contratado y que ustedes saben que son caros, y Compras MX ya es con desarrollo propio. La siguiente, por favor. También lo que creemos es que la impunidad es la que nos genera que no se acabe la corrupción, y también si alguien no es castigado, también pues no tiene ningún incentivo a portarse bien si no está en sus principios. Entonces se incrementan las sanciones, se incorporan agravantes y se agregan sujetos sancionables. Esto, ¿qué hacemos? Incrementamos, por ejemplo, las sanciones cuando se ponga en riesgo la salud, la seguridad social o la ejecución de los programas sociales. O sea, si hay una falta que tenga un daño fuerte en la población, en la mayoría de la población, se vuelve un agravante. También en los sujetos sancionables, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Inhabilitas a una empresa y lo que hace es que participa otra que gana la licitación y la empresa inhabilitada le vende todo a la empresa que no está inhabilitada y nos vende. Entonces seguimos en el fondo comprando al mismo, entonces no tiene ninguna implicación. Entonces también ahí limitamos la participación, que si ya una empresa está inhabilitada no puede actuar por interpósita persona, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, luego en la ley de obras recogemos muchos de los cambios, ya no los voy a repetir porque ya los vimos, que son los diálogos estratégicos, las ofertas subsecuentes de descuento. La siguiente, por favor. Se disminuyen los procedimientos de contratación. Ese sí es muy importante porque ustedes saben que los procedimientos de obras eran muy largas, se disminuyeron por lo menos en 20, 25 días menos todo el proceso, para también ser más ágil en todos los proyectos que se están haciendo de infraestructura, dado que la presidenta Claudia Sheinbaum ha platicado y ha mostrado una gran cantidad de proyectos de construcción y de obra fuertes. También se da más control. Hay cosas que por ejemplo, luego en los litigios las perdíamos. Cuando se hace un contrato a precio alzado, pues no puede haber ya un incremento de precios ni ajustes. Sin embargo, como no estaba muy claro en la ley, luego se iban a litigio y nos demandaban gastos extraordinarios, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Pues una empresa se iba a un costo a precio alzado muy bajo, ganaba la licitación y en el Inter te empezaba a subir los costos. Si no se los pagábamos, nos demandaban y luego los teníamos que pagar. Entonces, pues eso era como una trampa. Todas las cosas se fueron cambiando, se hace explícito que un precio alzado no puede tener esos incrementos, y además se reconocen, en el caso que no son precios alzados, pues algunas modificaciones al proyecto. Todos entendemos que los proyectos tienen que ir evolucionando y van cambiando, y que si vas construyendo y de repente te encuentras ahí una reliquia, un objeto histórico y que tiene que venir el INAH, pues te tienes que esperar y eso representa un gasto, o a lo mejor un conflicto social y te cierran las calles. O sea, hay cosas que son normales y que se van parando, y eso genera costos adicionales a los que se tenían previstos. Cuando el contrato no es a precio alzado y que se pueden tener esos incrementos, o se pueden considerar esos incrementos, lo que antes estaba limitado a un 25%. Entonces decían, sí te modifico, pero siempre y cuando la modificación no sea mayor al 25% en monto y en tiempo. Entonces se eliminó eso porque no tiene ningún sentido, porque lo que obligamos al tener ese límite es que se vayan a contratos adicionales, y entonces ya perdemos el total de la obra porque se van a otro contrato y se justifica con la creación de otro contrato. Entonces también ya había muchas vueltas alrededor de eso que no venían al caso, no generaban nada, y aparte nos hacían perder realmente cuánto el valor de la obra. Entonces esas cosas se fueron eliminando y se obligó a tener la bitácora electrónica, si es una obligación. Ya, la bitácora de obra tiene que ser electrónica, es obligatorio, y solo en casos excepcionales la Secretaría Anticorrupción podrá autorizar que no se haga, pero más bien es una excepción que requiere justificación y autorización. Todos los demás están obligados. Así que si las entidades federativas usan recursos federales, tienen que usar bitácora electrónica también.
porque si no van a tener auditorías porque las tienen que realizar. Y eso nos va a dar una transparencia también en todo lo que es obra pública. La siguiente, por favor. Una muy importante, el supervisor de obra, en la nueva ley se hace responsable solidario del constructor. El supervisor de obra, pues luego, quién sabe quién llega a supervisar la obra, luego nosotros sufrimos porque no nos hace nada de observaciones y luego ya al final en el finiquito todo el mundo está sufriendo. Entonces, ahora ya no se puede escapar tan fácil. El supervisor de obra es responsable solidario junto con el residente. Entonces, este es un cambio importante porque obliga realmente a que todo el tiempo que dura la obra pública haya una atención y un foco principal y no nos esperemos luego al final o hasta las consecuencias. La siguiente, por favor, ya. Esos son los cambios principales que tenemos. Creo que sí son importantes porque eso nos va a ayudar a generar muchísimos ahorros y no solo eso, sino hacer las cosas en tiempos menores, tanto las compras como la obra pública. Pues muchas gracias. Muchas gracias, secretaria, por su interesante y valiosa exposición. Podríamos escuchar y hablar de estos temas toda la tarde. Sin duda, la labor que tiene a su cargo es uno de los pilares fundamentales de este gobierno. La rendición de cuentas, la transparencia, la lucha por el combate a la corrupción y la buena gestión pública son ejes rectores del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y que nada más y nada menos garantizan el buen funcionamiento de la administración pública. También son piezas claves para mantener y fortalecer la cercanía con el pueblo de México a través de la apertura, del uso eficiente y responsable de todos los recursos y del buen desempeño de quienes integramos el servicio público. Muchas gracias por su labor. Gracias también, maestra Tanivet, por su participación tan enriquecedora. A continuación, cedemos el uso de la voz al doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez, consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, para que realice unos breves comentarios en relación con la ponencia de la secretaria, para después dar pauta a la ronda de preguntas y respuestas. Doctor, adelante. Muchas gracias. Con la brevedad que se me ha pedido hacer uso de la palabra, abundaré en algunos comentarios que me han parecido relevantes. Primero, es claro que la brillante exposición de la señora secretaria de la Dependencia Anticorrupción y de la titular del organismo desconcentrado Transparencia para el Pueblo nos están poniendo de relieve la enorme importancia que revisten tres temas capitales. Uno, fortalecimiento de la filosofía, la estructura orgánica y funcional y procedimental de la figura y el modelo, el paradigma de buen gobierno. Dos, importantísimo, el rediseño del sistema de transparencia en la doble vertiente, transparencia en sentido estricto y la protección de datos provenientes de particulares. Y el tercer tema capital que se nos ha puesto de relieve en esta ocasión es el relativo al rediseño del sistema legislativo, del mecanismo y el paradigma de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. En relación al primero, simplemente quisiera destacar que la visión estratégica que se nos ha compartido es absolutamente pertinente. Es una visión estratégica que supera en todos sentidos los modelos anteriores vinculados a la figura y el paradigma de buen gobierno. Es correcto, sin lugar a dudas, cargar el acento en el uso de los instrumentos de control, fiscalización y evaluación gubernamental en la vertiente preventiva. No solamente como una medida de carácter prudencial, vale más prevenir que lamentar, sino porque este enfoque permite identificar irregularidades en proceso, pero principalmente permite identificar a través de los mecanismos y las herramientas de fiscalización gubernamental oportunidades de mejora y rediseño
de los procesos, sobre todo de carácter transversal, que corren a lo largo y ancho de la Administración Pública Federal. Naturalmente, en esta línea temática cobra una importancia capital el combate a la corrupción y, como nos ha compartido la señora secretaria, bajo una visión sistémica. Etimológicamente, la palabra corrupción proviene de corrompere, y para que haya corrupción se requieren dos sujetos, el que corrompe y el corrompido. Y esto obliga entonces a abrazar de manera sistémica, holística, este problema y trazar estrategias que miren a ambos lados. Y naturalmente, conectado con lo anterior, el combate a la corrupción, dicho ya, y el combate a la impunidad. Nos parece absolutamente certero, pertinente, necesario, que en esta vertiente se haga el uso óptimo, el uso máximo posible de todas las herramientas legales al servicio del Estado para aplicar el sistema de responsabilidades constitucional y legal, tanto de servidores públicos como de particulares. Sanciones administrativas, sanciones penales y, de una manera destacada, sanciones de carácter reparatorio tendentes a la recuperación y resarcimiento de los daños patrimoniales. Y en la segunda vertiente, brevemente diré que en relación a la transparencia, la visión estratégica que se nos ha puesto de manifiesto es absolutamente plausible. El rediseño del sistema de transparencia en la doble vertiente, transparencia como tal y protección de datos, es un sistema idóneo, pertinente y tiene plena legitimidad. Primeramente, por el puntal, que es la creación y puesta en funcionamiento del organismo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción, Transparencia para el Pueblo. Nos parece fundamental porque reivindica y recupera para el Estado la rectoría de una función de corte capital que estaba siendo desvirtuada, desnaturalizada, persiguiendo fines extrajurídicos, extrainstitucional y de carácter político. Desde luego, destaca aquí la visión que se nos ha compartido en el sentido de que tiene que haber una mirada analítica de cohesión y homologación de las estructuras orgánicas, funcionales y procedimentales inherentes a estos temas. La creación de tribunales especializados en la materia es un acierto de gran valor agregado. Diré unas últimas palabras en relación al tema número 3, el rediseño del sistema legislativo, de los mecanismos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. La explicación extraordinariamente lúcida y la proyección a PowerPoint del tema refleja con toda nitidez que este sistema está perfectamente alineado a los valores y a las decisiones políticas fundamentales contempladas en el artículo 134 constitucional. Con todo ello, para concluir esta intervención, debemos decir que es digno de felicitación este tremendo esfuerzo que ha llevado el gobierno de nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Con esto se fortalece el accionar de la Administración Pública Federal y con ello también se le imprime mayores grados de legitimidad y de gobernabilidad democrática al gobierno que ella encabeza. Y finalmente, en relación a las problemáticas en la armonización del marco jurídico con las entidades federativas, la Consejería Jurídica es la indicación que hemos recibido de nuestra jefa, la consejera licenciada Ernestina Godoy, y en particular el área litigiosa a cargo de un servidor. Estamos atentos y puestos en pie de lucha para activar todos los medios de control constitucional
que sean necesarios para dirimir estas controversias con los mejores modelos de argumentación jurídica ante la nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias y felicitaciones sinceras a la dependencia de nuestra ponente del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl, consejero adjunto, por su intervención. Ahora damos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Le leo la primera, secretaria, con su permiso. Es formulada por Juan Carlos González, es participante de la plataforma virtual y tiene dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa con las entidades que aún no han armonizado su marco jurídico en materia de transparencia y datos personales? Y la segunda es, ¿la carga de información correspondiente a obligaciones de transparencia tiene alguna afectación? Vamos a ir una por una, perdón. Sí, si quiere una por una o dos. ¿Cuántas son muchas? Porque podemos hacer Más o bloques menos, de son como 5. 6. Bloques de 3. Ok. Que mejor se repite. Sí, no, ya las leí, no se repiten. La siguiente es de Rubí Aragón, ella es estudiante y pregunta, ¿por qué ahora la Secretaría se llama de Buen Gobierno y cuál es la diferencia con la antigua función pública? Y si quiere nos vamos a una cuarta, que es de Catalina Rubio, ella es de la Secretaría de Cultura y pregunta, ¿qué es el contenido nacional y por qué es importante para el buen gobierno en el momento actual en el contexto internacional? A ver, voy de lo más general a lo particular. Buen gobierno, ¿cuál es las principales diferencias de esta secretaría con la anterior? Lo que les decíamos es que se da mayor énfasis a la prevención. De hecho, hay áreas que no se ocupaban. Digamos, la Secretaría anterior de Función Pública, su centro estaba en el control interno, las auditorías, las denuncias y responsabilidades. Ese proceso era prácticamente lo que hacía. Entonces, nosotros lo que tenemos es un área previa, que es un área de acompañamiento primero. Tenemos un espejo, digamos, de las áreas que hacen auditorías a áreas de acompañamiento, donde, por ejemplo, ahorita estamos participando pues en los sistemas estratégicos y prioritarios donde nos vaya pidiendo y también instruyendo la presidenta, y participamos, por ejemplo, en el Tren Maya, en la parte de medicamentos, en unas cosas de Segalmex, etcétera, y en ese seguimiento y acompañamiento lo que nos permite es empezar a actuar desde antes que sucedan las cosas. En una auditoría, digamos, vamos a suponer que hubo una omisión o un acto de corrupción, un desvío de recursos o lo que sea, lo vemos hasta que inicia la auditoría, que es un año después. Un año después ya no se hizo nada y ya se perdió el dinero. En cambio, si vamos en el acompañamiento desde el principio, vamos enderezando el procedimiento, evitamos que el recurso se vaya que se malgaste, y además además no perdemos el tiempo, porque si un recurso iba para un puente y no se hizo el puente, pues además perdimos un año que no se hizo el puente, entonces mejor vamos corrigiendo sobre la marcha. Entonces hay un área, la Secretaría de Buen Gobierno tiene una subsecretaría que se llama de Buen Gobierno y tiene esta área de acompañamiento, digamos, y de acompañamiento y mejora continua de toda la Administración Pública Federal. Después tenemos un área que se llama un área de responsabilidad compartida. Esa área de responsabilidad compartida que no existía, estamos haciendo partícipes al sector privado y al sector social de los temas de corrupción y de integridad. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en algunas cuestiones con el sector privado? Ya existía una clasificación, digamos, o un catálogo para empresas que se comportan íntegras, un padrón de integridad. Pero ese padrón de integridad a nosotros no se nos hace suficiente porque no alcanzamos a distinguir una empresa buena de una empresa mala, porque los requisitos básicamente son los mínimos necesarios que tienen de cumplimiento de la ley. Entonces, ahí queremos meterle más y hacerlo vinculante
con el tema de las compras públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay empresas que a lo mejor, por ejemplo, ya tenemos una empresa que se porta mal y está inhabilitada. No solo aquí, sino está inhabilitada incluso internacionalmente. Pero pues el socio lo que hace es que abre otra empresa, ¿no? Y abre otra empresa y crea otra empresa y hace lo mismo, pero con otra razón social. Entonces, ese tipo de cuestiones queremos ver cómo las materializamos en un ordenamiento jurídico normativo para decir, cuando pasen esas cosas y no se garantice la integridad, podamos también distinguir entre empresas que tienen socios que son buenos, digamos, o socios que tienen incumplimientos, etcétera. Y eso se traduce y se refleja por ejemplo, en criterios de puntos y porcentajes en las compras públicas. Entonces podemos ir descalificando a los que tienen malas prácticas. O sea, desarrollar criterios de integridad del sector público, pero vinculados y que sean vinculantes, que sean vinculantes a las compras públicas y a otras cuestiones. Esa área también de responsabilidad compartida también está ya trabajando y esperamos que para el próximo año ya esté una ley de cabildeo. En todo el mundo existe una ley existe el cabildeo y está regulado entre el sector público y el sector privado. Aquí en México no. Entonces eso se presta a que las reuniones no sean transparentes, no sean claras, etcétera. Y haya muchas cosas como se decía antes que se platiquen en lo oscurito. Entonces lo que queremos es hacerlo transparente, regulatorio y con regulación. Y esas son prácticas que ya se usan en estándares internacionales, pero en México nunca ha habido una ley de cabildeo. Entonces también estamos trabajando en ver cómo se hace una ley de cabildeo y cómo regulamos la plática entre el sector público y el sector privado. Lo mismo con el sector social, para las cooperativas, cómo introducimos a las cooperativas, cómo introducimos a los pequeños productores, etcétera, a participar en procesos de gobierno. Entonces, esas son las principales diferencias, es la relación con el sector público, el sector privado, el sector social, pero también toda la parte de prevención. Y la otra, una parte importante es que queremos trabajar en la redignificación del servidor público, ¿no? Y que el servidor público no se olvide que es ser un servidor público, porque no es un trabajo cualquiera. En el caso de contenido nacional es importante porque el contenido nacional lo que nos mide en un producto es qué porcentaje se hizo, digamos, en México y qué porcentaje viene de otra parte que no sea México. Entonces, si nosotros tenemos un pantalón, de dónde viene la tela, de dónde vienen los hilos, dónde se trabajó, las personas que hicieron el pantalón, dónde estaban aquí o están en otro país, etcétera. Entonces eso es ver de manera indirecta a través de dónde se gasta. ¿Dónde gasta una empresa para producir, por ejemplo, una prenda que después va a comprar el gobierno? ¿Dónde se está gastando? ¿Se está gastando en México la producción? ¿Se está gastando en el extranjero? Está gastando en México, los empleos están en México, la materia prima está en México, el desarrollo de tecnología está en México y eso hace que nuestro país vaya creciendo. Entonces, por eso es importante el contenido nacional. Entre mayor contenido nacional haya, quiere decir que hay más desarrollo en México, hay más trabajo en México y también los ingresos de los mexicanos son mejores. En el caso con relación a la pregunta, ¿qué pasa con las entidades que no han armonizado? Pues ya están en falta, no están dando cumplimiento a la Constitución, se tienen que apurar, por eso nosotros estamos preocupados y aprovechamos el foro para hacerlo público, para decirles, bueno, nosotros estamos aquí, queremos trabajar juntos, ¿cómo le hacemos para ir atendiendo esto? Pero eso no se ha puesto en riesgo la carga. Ahí, como es algo un poquito más técnico, le voy a pedir a Tanivet que me ayude porque las cargas se están haciendo en tiempo y en forma. Sí. Y aprovechar la pregunta para dar el bonito mensaje a todos los sujetos obligados de todo el país. Digo, cada uno en su ámbito de competencia, pero bueno, pega a todos los sujetos obligados. Más allá de la no armonización, las obligaciones de transparencia continúan. Como ustedes saben, la carga se tiene que hacer trimestre con trimestre y si no lo saben, pues aquí está el mensaje. Desde el 1 de julio al 30 de julio es el periodo que tienen las unidades administrativas de los sujetos obligados, no nada más del Ejecutivo Federal, sino todos los sujetos obligados, para realizar la carga de información derivada de obligaciones de transparencia correspondiente al segundo trimestre de este año, ¿no? Entonces, para que todos... Sí, los lineamientos técnicos están vigentes.
la plataforma está adaptada, si ustedes, alguna o alguno de ustedes les toca hacer carga y en este momento quisiera entrar, ahí están los formatos, está disponible la plataforma, los lineamientos continúan vigentes en términos del artículo transitorio 5º de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, entonces esa, digamos, esa parte está resuelta. En el caso también de las entidades federativas que no han armonizado, a lo mejor también señalarles que el artículo 19º transitorio de la Ley General de Transparencia sí prevé que en aquellas entidades federativas donde no ha habido armonización legislativa, los órganos garantes actuales, digamos, continúan en funciones respecto de los sujetos obligados del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos. La propia ley prevé que para partidos políticos, como ya se les señaló, el INE es la autoridad garante y el tribunal y el centro. Para sindicatos, en ese sentido también está cubierta, digamos, la parte o el medio de defensa de los particulares que quieran inconformarse ante alguna respuesta de algún sujeto obligado del orden estatal. Ok, ahora otras 3 preguntas, las 2 primeras son de transparencia, una es de Enrique Alonso que está desde Vía Digital y pregunta, ¿por qué es relevante que ahora sea el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje quien conozca de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de los sindicatos de trabajadores del Estado? Otra es de Mariana Gómez, ella es de la sociedad civil y pregunta que si se pueden dar 3 aspectos relevantes por los que la extinción del INAI no implica regresividad en el ejercicio del derecho a la información. Otra pregunta es de Simón Solórzano del INPI y pregunta ¿cuáles son los beneficios para el pueblo de México que se hayan expedido nuevas leyes en materia de adquisiciones y obras públicas? Estas son otras 4. ¿Las 2 primeras? Respecto de sindicatos, son 2 autoridades a nivel, 2 autoridades garantes respecto de sindicatos, como se señaló, la Constitución lo señala en el artículo 123, apartado A, que es el centro federal, y el tribunal por lo que hace el apartado B. La ventaja aquí es, digamos, la especialidad en la materia, es decir, la autoridad específica que conoce la materia de sindicatos estará resolviendo sobre la totalidad de sindicatos, estas 2 autoridades garantes, la totalidad de sindicatos en el país, ¿no? Entonces, esto está señalado así en la Constitución, en la ley general, y bueno, serán estas autoridades las que estén atendiendo los temas de todos los sindicatos bajo, digamos, un mismo parámetro, ¿no? Ya no va a estar fraccionado en entidades federativas. En el caso de 3 aspectos señalaban, ¿verdad?, que no, de los que podríamos señalar que no implica una regresión la extinción del INAI, me parece que la exposición de la secretaria fue muy clara. O sea, la reforma no toca el estándar del derecho de acceso a la información pública, es decir, las solicitudes de acceso a la información están previstas desde el 6º constitucional. No solo eso, está también a nivel constitucional establecido el medio de defensa, es decir, este medio que tienen los particulares para inconformarse, ¿no?, para contrariar la respuesta de una autoridad. Eso también está a nivel constitucional. Se respetan los plazos, no hay mayor, digamos, plazos mayores para la atención a las solicitudes, se respeta la gratuidad, se mantiene el anonimato para las personas que quieren o que realizan solicitudes de acceso a la información, se establece, y este sí me parece un avance importante por ley, el uso de plataformas digitales para poder ejercer este derecho. Entonces, creo que dije más de 3. Insistir, cambia solo el esquema de la autoridad que revisa a los sujetos obligados, pero el paso 1, el paso más importante, está en el sujeto obligado y eso no cambió. Es decir, la obligación para todas y todos de atender solicitudes de acceso a la información, como lo señala la ley, y de hacer pública la información relativa a obligaciones de transparencia, se mantiene, y ahí está. Tendrían que verse las instituciones públicas, los sujetos obligados, como la última posibilidad, el último recurso que tiene el particular de ver materializado su derecho, ¿no? Y no tendría que llegar a la autoridad garante porque ahí ya hubo un agravio. Ese primer paso no se tocó con la reforma constitucional.
y con la extinción del INAI. Sí, con relación a los beneficios de las nuevas leyes, tanto de adquisiciones como de obras, pues decirle que estos nuevos procedimientos y estrategias de contratación nos permiten hacer más competitivos al sector privado. Aún incluso lo que decíamos cuando tuvieran patentes o fueran fuente única, técnicamente digamos, porque la diferencia puede ser nada más de tecnología, puede ser de fórmula, lo que sea. Esto nos ha dado en la práctica ahorros desde, por ejemplo, en el caso de una oferta subsecuente de descuento, hemos obtenido ahorros hasta del 70%. Y en caso de estrategia de negociación, con adjudicación directa con estrategia de negociación, que es cuando echamos a competir, por ejemplo, 2 patentes, nos ha dado hasta ahorros del 60%. Esto parece poco. Es mucho y más cuando se habla de medicamentos, ¿no? En medicamentos, acuérdense que compramos básicamente como 280,000 millones de pesos. Para que tengan una idea, lo que se compra en medicamentos, que son 280,000 millones de pesos, es más que lo que se va a gastar en toda la infraestructura que está programada para este año. O sea, más que todos los puentes, los trenes, los caminos, las carreteras, todo. Es muchísimo dinero. Entonces, tener estas negociaciones más ágiles y también más transparentes, porque tiene una trazabilidad, porque la subasta, por ejemplo, se hace electrónica y hay una transparencia, pues implica un ahorro considerable de recursos, ¿no? O sea, nosotros creemos que con todo esto, y al menos como lo hemos hecho ahorita en este tiempo, pues nos da por lo menos un ahorro como del 30%. Y es un recurso que se puede utilizar para o comprar más medicamentos, o contratar más médicos, o aumentar los programas sociales, o hacer más infraestructura, y obviamente todo va en beneficio de la gente, ¿no? Y luego la otra parte, que es el ahorro del dinero, cuidar el dinero y hacerlo más transparente, está orientado a hacer los procedimientos más eficientes, es decir, asignar las contrataciones en el menor tiempo posible. Entonces eso también nos reduce. Les decíamos que nosotros veíamos que con estas iniciativas, con esta nueva ley en obras, el proceso de licitación se ahorra prácticamente 25 días. Y luego en el caso de adquisiciones, pues por ejemplo, una oferta subsecuente de descuento, pues nos puede llevar hasta 40 minutos. Entonces nosotros empezamos la oferta subsecuente y en 40 minutos ya tenemos el fallo. Entonces es relativamente mucho más sencillo. ¿Qué se mantiene? Pues la investigación de mercado, pero eso es obvio, ¿no? Porque eso es la que nos va a decir qué proceso y qué procedimiento nos conviene hacer. Pero en general se reducen los tiempos, se simplifican, también se simplifica el trabajo administrativo y además se tienen ahorros y se tienen recursos que se pueden destinar a otras cosas que también son beneficio de la población. Y finalmente tenemos a Octavio Corona de Hidalgo, que hace pregunta directa a la secretaria Raquel Buenrostro y pregunta, ¿cuáles diría usted que son las principales acciones y herramientas para combatir la corrupción y generar calidad en el servicio? Y las últimas son de Ana Bejarano del ISSSTE. Ana Lilia Bejarano del ISSSTE pregunta, la primera, ¿la asignación derivada de un acuerdo marco sustituye las compras consolidadas? La segunda, ¿qué postura tomarán para las solicitudes de acceso a la información pública que solicitan prestaciones que derivan de una relación laboral? Y la última, en materia de protección de datos personales de MPs, si estamos obligados a informar quiénes son los servidores públicos que prestan atención al público. A ver, la última, nada más la del Ministerio Público. A ver. Ok. A ver, ¿cuáles son las principales herramientas que tenemos contra la corrupción? Nosotros estamos convencidos que dentro de las herramientas que tenemos como más útiles para eliminar la corrupción es el uso de tecnologías. El uso de la tecnología nos da trazabilidad de todos los actos, nos dice exactamente quién está haciendo qué, y la otra, ya no hay necesidad de que esté alguien del sector privado hablando y teniendo contacto directo con alguien del sector público, ¿no? O sea, ya no hay un trato persona a persona, cara a cara, que eso también, entre más contacto haya, pues es como un nivel de tentación más grande de ponerse de acuerdo. Entonces, nosotros creemos que de entrada la tecnología
es nuestro principal aliado para todo esto, porque lo hace más eficiente, permite la trazabilidad, lo hace transparente y además evita el contacto, porque además el sector, el que está del otro lado del sector privado, digamos, o del sector social, pues como no tiene la contraparte de a quién dirigirse ni sabe quién lo está atendiendo, tampoco ya no puede corromper a nadie, no puede ofrecer a nadie nada, porque nada más él ve un trámite y un número en una computadora. Entonces nosotros sí creemos que la tecnología pues lo más importante. Y la otra, pues son procedimientos más eficientes, y entre más eficientes sean y también los procedimientos al interior del gobierno también estén sistematizados, también es mejor. O sea, tenemos dos procesos de sistematización y de simplificación, que es la relación del gobierno con el sector privado, que en eso está trabajando mucho la Agencia de Transformación Digital, y luego los procesos que tenemos adentro del gobierno. Por ejemplo, un proceso que es muy transversal, compra de derechos de vía, por ejemplo, ahorita para las carreteras y los trenes, participan muchísimas instituciones y los expedientes viajan en papel. Entonces es muy complicado, y cuando son obras tan grandes también es demasiado papel. Entonces no necesitamos que eso sea en papel, necesitamos automatizar todos los procesos. Tenemos que ver cómo los sistematizamos, cómo le damos trazabilidad, incluso adentro de la administración. Por ejemplo, de las cosas que se han sistematizado más son las áreas de Hacienda, ¿no? El área de presupuesto, el ingreso, el formato E5 para los que trabajan en gobierno, etcétera. Pues deberían hacer todos los procesos así. Si vamos a trabajar derechos de vía, desde el INDEP, del que compra el terreno, del que pasa por SEDATU, cuando se va a la consejería, cuando se va al pago, cuando se va a la Tesoro, todo tendría que estar sistematizado. Entonces ahí lo que yo creo es que tenemos que trabajar, porque aparte nos ayuda también a hacer los procesos más eficientes. Entonces ese es uno de nuestros principales aliados, es la tecnología. Con relación a lo del el contrato marco y el acuerdo marco y las compras consolidadas son diferentes. Una compra consolidada agrega la demanda de diferentes instituciones. Por ejemplo, en el caso de medicamentos, pues la del IMSS, la del ISSSTE, puede ser una compra de medicamentos, puede ser, por ejemplo, una compra consolidada de papelería. Todas las instituciones usamos papelería, pues es la compra, es una agregación de la demanda. Entonces, cuando se licita, lo que se busca un mejor precio por volumen, aprovechando economías de escala. En un acuerdo marco, lo que se revisa primero es que el proveedor cumpla técnicamente con las especificaciones y que tenga un precio de referencia pues conveniente, ¿no? Y que ese precio lo pueda ofrecer a cualquier secretaría o cualquier dependencia o entidad sin necesidad de hacer un nuevo proceso de licitación. Entonces, en un acuerdo marco, lo que tenemos son precios de referencia sin necesidad de ir a una licitación. O sea, una dependencia puede no ir a una licitación si existe un acuerdo marco y nada más va con los proveedores que ya están autorizados porque técnicamente cumplen con las características y la calidad y ya tenemos un precio de referencia. Entonces, mientras en la compra consolidada se agrega la demanda para volumen, para conseguir mejores precios por volumen, en un acuerdo marco lo que se tiene es un precio de referencia y lo que se ahorra es el tiempo de hacer otra licitación. Entonces, ahí ya. Con relación a protección de datos personales de MP, si estamos obligados a informar quiénes son los servidores públicos que prestan atención al público. Miren, nosotros creemos que tenemos que tener mucha claridad y es algo que estamos trabajando en la Secretaría. En la Secretaría qué servidores públicos o qué datos de servidores públicos pueden ser públicos o privados. Por ejemplo, si alguien se dedica a la seguridad nacional, es un militar y está en un trabajo especial de territorio, pues nosotros no podemos dar los nombres de la persona que está investigando X o Y asunto, porque ponemos en riesgo la vida de la persona y además ponemos en riesgo el operativo. Entonces hay cuestiones de seguridad pública, de seguridad nacional, que no vale la pena darlos. También hay trabajos, no todos los trabajos que desempeñamos los servidores públicos tienen el mismo nivel de riesgo. Entonces sí tenemos que ser muy claros en cuáles sí y en cuáles no. Por ejemplo, hay algunos que el día de hoy pues no se tienen como de riesgo y que son públicos, que habría que valorarlos. Por ejemplo, los que autorizan a lo mejor en algún momento la internación al país
algún producto, de algún volumen de químicos, los que manejan los padrones. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que los químicos están vinculados a los precursores. Pues si hay una persona que está autorizando quién sí puede importar y quién no, y no, lo estamos exponiendo demasiado, ¿no? Porque la delincuencia organizada puede llegar y decir, oye, pues que me tienes que autorizar a mí, y entonces, ¿para qué decimos ese nombre? Y el servidor público que actualmente hace eso, el día de hoy no está protegido. Entonces yo creo que sí tenemos que tener lineamientos muy claros para medir el riesgo del trabajo y la importancia que hace cada servidor público y proteger pues, a los que tenemos que proteger. O sea, porque hay cosas que ponen en riesgo, hay temas muy delicados que ponen en riesgo pues, la vida humana y también el actuar con eficiencia del gobierno. Entonces, no todos los servidores públicos que hacen y dónde están se tienen que hacer públicos, porque si es un tema de seguridad nacional o es algo que pone en riesgo su vida, no pueden ser públicos. Lo que sí nos hace falta es tener lineamientos claros y normatividad clara. Y en eso estamos trabajando. Esperemos no tardarnos mucho. No estaba previsto que yo hablara, pero muy buenas tardes. Primero, la verdad que quiero agradecer muchísimo a la secretaria, a la doctora, por esta exposición. Digo, evidentemente hay mucho trabajo atrás, ¿no? De ella y de todo su equipo. No llevamos ni un año, ¿no? Y lo que nos acaban de presentar es realmente puedo decirlo, una revolución, ¿no? Y que tiene que ver pues con todo lo que ha dicho y reiterado la presidenta, ¿no? Y que nos acaba de dar una presentación que además ubica todos los avances, que son muchos, pero también los puntos en los que hay algunos problemas, ¿no? Y que creo que nos competen a muchos de nosotros, que tenemos que buscar cómo vamos todos juntos en el país. Ahorita hay gente conectada de varios estados, ¿no? Tenemos casi 1,000 gentes ahí, entre los que están aquí, los que están conectados, amén de que se queda la plática y luego la visitan ya en YouTube. Hemos tenido realmente impresionante el interés que despierta este tema y los temas de problemáticas que nos ubica con mucha precisión, queridísima Raquel, implica que rápidamente tenemos que buscar cómo vamos todos juntos, ¿no? Entonces ahí creo que seguramente hay consejeros que los vamos a tener que llamar nuevamente, ¿no? Por aquí, mira, ellos son consejeros, que los vamos a tener que llamar nuevamente y vamos a invitar a Raquel, ¿no? Para que vayamos todos juntos, porque pues no me obliguen a irme a la corte, porque están haciendo mal sus constituciones, sus reformas a las constituciones, o los municipios están peleando algunas cosas. Hay que explicar con mucha claridad de qué se trata, ¿no? Así que pues yo le pido un aplauso a Raquel y a todo su equipo, de verdad, y agradezco de verdad, de corazón, esta plática que nos ayuda mucho a todos los abogados y las abogadas. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Con esto finalizamos la ronda de preguntas y respuestas y me permito solicitar a nuestra querida consejera jurídica y ejecutivo federal, la licenciada Ernestina Godoy Ramos, hacer entrega de la constancia de participación a nuestras brillantes expositoras, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, así como a la maestra María Tanivet Ramos Reyes. Vamos a pararnos. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros expositores. Muchas gracias. Que se repita con una plática. Con
Con esto cerramos nuestra cuarta sesión, Reformas Orgánicas para el Buen Gobierno, en el marco del seminario Visión de Gobierno, Marco Constitucional y Nuevo Orden Jurídico Nacional. No sin antes agradecer a nuestras ponentes e invitándolas a nuestra siguiente sesión, que será el próximo jueves 21 de agosto, con el tema Política Liberadora y Ciudadanía Crítica. Se les recuerda a las alumnas y alumnos del seminario realizar la evaluación correspondiente a esta sesión, y a las personas que integran el presidium les invitamos a la toma de fotografía oficial para el cierre de esta sesión. Muy buena tarde a todas y todos.